Hola, soy Javier Benavente Barrón. Te presento Personas que lo cambian todo. La vida más íntima de personas que inspiran con su poder y su bondad para cambiar el mundo. Gracias Vivo Fácil por patrocinar este podcast, por facilitar la vida a millones de personas, por hacer que disfruten de la vida y por cuidar de los suyos y de sus cosas, sus casas, sus vehículos, sus mascotas. Desde 1999, esos más de 25 años de trabajo de Vivo Fácil dan tranquilidad. Pues bienvenidos a este nuevo episodio de Personas que lo cambian todo. Y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a un personaje muy especial. En Personas que lo cambian todo, son personas que por su día a día, por su forma de vivir, por su trabajo, por su trayectoria, están influyendo en transformar este mundo en el que estamos a que sea un poquito mejor. Y hoy tengo a alguien aquí delante conmigo que es muy difícil para mí, porque él es Juanjo Fraile, una persona que habitualmente él entrevista a personas, y hoy estoy entrevistándole yo a él, con lo cual, bueno, pues esto se complica, pero vamos a intentarlo. Juanjo Fraile es una persona muy especial, una persona que empezó en el mundo de la empresa con un grupo empresarial que se llamaba Fraile y Blanco. Empezó en las épocas de Internet y hizo que este país pues hubiera páginas web en todos los sitios y en todos los lugares. Ya empezó por ahí influyendo y transformando el sector empresarial de este país. Pero luego un hecho en la vida le hizo parar todo ello y cambió radicalmente a otro tipo de vida, que es la que tiene hoy, ¿no? Y yo me gustaría hoy conocer un poquito más a Juanjo de esas dos etapas y dónde estamos, ¿no? Y cuando digo que es muy distinto es porque, pues como anécdota personal, tengo que decir que hace poco, estando en la presentación de otro libro, pues precisamente en casa de un amigo común, que es de nuestro amigo Cipri Quintas en Silk, pues iba a presentar el libro y de repente viene una persona y le saluda y se puso a llorar diciendo: Juanjo, has cambiado mi vida. Y yo me quedé impresionado. Y yo. ¿eh? Pero es que después, en este mismo local, fuimos a presentar precisamente el libro de esa persona, que tú tuviste el privilegio de presentarla, de Luisa Casado. Un libro que se llama Mi despertar. Y cuando estabas aquí, vino otra persona, una persona que tiene una empresa en el mundo turístico de lo que es creación de hoteles, diseño, y es la número uno en este país. Y además tuvo un accidente muy grave también que le hizo cambiar la vida y creó a través de ahí una fundación que se llama Fundación Vivir Dos Veces. Y cuando estábamos aquí se acercó a ti y dijo: Juanjo, no sabes lo que me has ayudado cuando yo estaba en la UCI, intentando, entre la vida y la muerte, intentando sobrevivir. Y también me quedé impresionado. Y yo. Y bueno, pues este es Juanjo, dices, ¿por qué está en este programa de Personas que lo cambian todo? Porque hay muchas razones para que esté aquí. Pero yo sí quiero, Juanjo, que cuentes un poco quién es Juanjo Fraile. ¿Quién era Juanjo Fraile antes de ese acontecimiento que te hizo parar de una forma radical, sin haberlo elegido? ¿Y quién es Juanjo Fraile hoy? Bueno, en primer lugar, agradecido, ¿no? El hecho de que me llames siempre es un placer. El hecho de compartir un proyecto en el que dedicas tanta ilusión, tanta energía, tanto esfuerzo, es un placer elevado a la enésima potencia, ¿no? Yo no acabo de entender muy bien por qué me has llamado, pero al final das dos palmadas, me pongo a bailar, me dices día y hora y vengo, ¿no? Y no hay guión. Y esto es bonito, porque efectivamente nos hace de manera consciente asomarnos a una palabra que me encanta, ¿no? Que es la de la incertidumbre. Es la incertidumbre. Mi vida, como la de cualquier persona, como la tuya, como la de cualquier persona que está en estos momentos viéndonos desde su teléfono móvil, desde su ordenador, lo que sea, es una vida que tiene varias etapas. Quizá lo más triste es que las primeras, que es donde se supone que aparece el éxito reconocido socialmente, tuve la suerte de que fuera así. Yo considero que ha estado maravilloso, que ha merecido la pena sin duda vivirlo, pero también considero que estaba alimentada por una anestesia social, ¿no? Por hacer cosas que se supone que había que hacer si querías tener éxito, ¿no?
trabajar mucho, formarte mucho, pensar mucho, correr mucho, descansar poco, compartir pocos ratos con la gente que realmente te importa, viajar conociendo más aeropuertos que ciudades, o que barrios, o que calles, o que casas, y finalmente no celebrar aquellos hitos que gracias a Dios tuve la oportunidad de ir logrando, experimentando, habiendo nacido en una ciudad como Santander, que es una ciudad maravillosa, pero es una ciudad de provincias donde quizás las oportunidades son un poquito más difíciles de conseguir que en otras, ¿no? Determinado día, yo siempre lo cuento, de hecho por ahí hay un libro escrito, que no soy escritor, pero se atrevieron a publicármelo los de Planeta, a las 5 de la tarde iba a un reconocimiento médico para estar más fuerte, y la cara del médico yo creo que va a ser de estas cosas que no se van a olvidar nunca, ¿no? Absolutamente escandalizado, había tenido una analítica en la que estaban disparados marcadores tumorales, y tardé 25 minutos en llegar al hospital para que efectivamente aquello, bueno, pues aturdido, saber qué estaba pasando. Salí del despacho, Javier, en Madrid, aquel día, y tardé en volver, en entrar a ese mismo despacho 3 años y medio. Y cuando volví a entrar fue sobrecogedor, porque, bueno, por el camino hubo el COVID y todo esto, pero fue sobrecogedor porque estaba la chaqueta tal cual la había dejado esa tarde, la pluma, siempre voy con pluma, tal cual la había utilizado esa tarde, en fin, los papeles, era como si, entre comillas, no hubiera muerto. Y regresas a ese espacio, ¿no? Y fue sobrecogedor porque me di cuenta que no quería volver a estar ahí, que no quería volver a estar ahí. No tenía la necesidad de volver a estar ahí, ¿no? Desde entonces para ahora, cuando me preguntan a qué me dedico, digo que a vivir. Y me parece el desafío más apasionante que hay, ¿no? Y vivir con responsabilidad, vivir con solvencia, pero a la vez con rigor, pero a la vez con compromiso, ¿no? Lo que sí que es cierto es que la anestesia que nos dan a todos en el colegio, cuando tenemos en torno a 8 años, 7 años, y que sigue creciendo la dosis de anestesia para que estemos emocionalmente dormidos, me he desenganchado de ella, ¿no? Y ahora estoy en un plano en el que colaboro con muchas fundaciones, tenemos la nuestra familiar, hago iniciativas, ayudo. Esta misma mañana tenía una reunión con la gente de MD Anderson que me han cuidado, me siguen cuidando, y me invitaron a ser patrono de su fundación y a hacer actividades o a diseñar estrategias. Estaba hablando después con la gente de Demarque, del mundo digital, de cosas que quieren hacer, y me consultan, y más o menos así disfruto cada día, ¿no? Con mi mujer, por supuesto, con mis hijas, todo lo que puedo y más, y con la intención de que cada día en el recuento que hago antes de dormir tengan más experiencias vividas buenas que malas. Ese es mi desafío hoy en día, ¿no? Evidentemente es una ruptura total. No, pero tampoco es una ruptura. Es que al final lo que sorprende en quien lo observa, y en mí mismo cuando lo observo, es por qué no lo hice antes, ¿no? Y mucha gente que son amigos, has mencionado unos cuantos, que me conocían mucho antes y me conocen mucho ahora, me he dado cuenta que lo que se plantean es por qué no lo hago yo también, ¿no? ¿Por qué ellos no dan el salto, ¿no? Yo creo que el propósito de la vida es vivirla. La vida es un regalo, es inexplicable. O sea, no. Fíjate, hay un detalle que es maravilloso, ¿no? Que es las infinitas, circunstancias y casualidades que se han tenido que dar a lo largo de la historia para que tú y yo estemos hoy aquí. Pero para que esté este vaso, el móvil, la tablet, la gente que está colaborando contigo, para que estén aquellas personas que nos ven ahora, ¿no? Todas esas infinitas circunstancias y casualidades están ahí. No has tenido nada que ver con ellas. Dice, no, es que te lo has ganado. No, están ahí. Ujú. Y no nos enseñan a disfrutarlas. No nos enseñan a valorarlas y agradecerlas. Imagínate, siempre pongo el ejemplo, yo creo que es muy claro, ¿no? La Mañana de Reyes, ¿no? La Mañana de Reyes, cuando éramos niños, no voy a decir nuestros hijos, cuando nosotros éramos niños, había excitación por la incertidumbre la noche anterior. ¿Vendrán, no vendrán? ¿Qué traerán, qué no traerán? La mañana que nos levantábamos,
abrazábamos esa incertidumbre con un nerviosismo cargado de ilusión y éramos capaces de estar en tu época y en la mía con unos lápices de alpino 3 días seguidos pintando en papeles blancos porque nos lo habían traído los reyes. Esa ilusión la hemos perdido. O esa ilusión ha sido anestesiada. No creo que la hayamos perdido. Ha sido anestesiada. Y es muy interesante el despertar. Es muy interesante el darte cuenta de que la vida conscientemente solamente la vas a vivir una vez. Pero ¿por qué tiene que suceder algo tan fuerte como lo que te ha sucedido para que ocurra esto? Para que ganemos a ese otro Juanjo que antes como empresario no lo teníamos. Pero porque yo esto he meditado muchísimo de ello, muchísimo. Medito mucho todos los días y esto lo he meditado mucho, créeme. Porque entre otras cosas era aceptar la enfermedad. A mí me diagnosticaron un cáncer. Digo, si acaso alguien no ha seguido la conversación desde el principio. Y el problema no era este, sino que el problema es que el diagnóstico tenía en primera instancia muy mal pronóstico, ¿no? Muy mal pronóstico es muy mal pronóstico. La conclusión a la que llego es que no escuchamos a la vida. La vida te va dando señales. Un estrés, un agobio, un dolor de cabeza, una gastroenteritis que te parece que es casualidad, un agotamiento que necesitas 2 días de cama, un catarro en un momento en el que no has hecho nada para coger catarro, un disgusto por un pequeño detalle. La vida te va dando señales permanentemente. ¿Para qué no las escuchamos? Estamos anestesiados. Y esas señales de ese yo que está aquí dentro, que es tu esencia, es quien realmente eres, del cual la anestesia te desenchufa, te desconecta por completo, esas señales acaban siendo las de un niño asustado que cada vez grita más, cada vez quiere llamar más la atención, cada vez necesita ser más violento, más esperpéntico para ser escuchado. ¿Qué sucede? Que efectivamente, si en mi caso no las escuchaba, pues un agotamiento era normal con todo lo que trabajaba. Un catarro a destiempo era normal, los aires acondicionados. Una gastroenteritis era normal, como mucho fuera, los aceites no están bien. Y así te puedo contar millones. Pues no les estabas escuchando. Y seguías, y seguías, y seguías. Y efectivamente, la magia que tiene la vida, el duende que tiene la vida, como lo quieras llamar, me quiere mucho. Y hay un día que me dice, te voy a meter un viaje que le vas a oír. Y ahí se abre una ventana. Fíjate qué cosa más interesante o más bonita, ¿no? Nunca he hablado de ello, la verdad. Ahí se abre una ventana. Y tienes la opción de elegir. De elegir, ya está, me voy. O de elegir, quiero vivir. Y si eliges quiero vivir, tú sabes, después no es igual. Después no es igual. ¿Es necesario pasar por un trauma de esta naturaleza? No. Los que hemos pasado por ese trauma, tú por el tuyo, yo por el mío, gente, amigos en común, ¿era necesario? No. Pero hicimos tan poco caso a la vocecita interior, a ese niño que nos gritaba, que llegó un momento en que dijo, oye chico, mira, yo así no sigo. O paras o te paro. Es mi opinión. Habrá gente que dice esto es muy místico y al final una célula cancerígena, su origen lo tiene en una, yo qué sé, lo que fuera. Pues seguramente también. Pero ese trauma, esa situación al borde de la muerte, hizo que el mundo ganara ese Juanjo Fraile, que escribe La magia de la gratitud, ¿Sí? que escribe ahora más cerca, Inspírate, Inspirarte. o Inspirarte, que ha desarrollado a la enésima potencia algo que se llama Talentia, Sí. y que es una ágora llena de mentes bellas que trabajan por mejorar esta sociedad. Sí. Y eso es lo que hemos ganado gracias a esa enfermedad que te estuvo a punto de llevarte para el otro lado. Bueno, hemos ganado, sí, sí. Los demás no sé lo que habéis ganado. Yo tengo la referencia de mi equipo empresarial que sigue trabajando en las empresas, yo no tanto, pero yo sí, que me dicen por favor que no vuelva a la versión anterior, ¿no? Esto me lo dicen cada vez que aparezco por allí. Me dicen, no estamos interesados en que la versión de Juanjo anterior vuelva por la oficina porque nos tenías a todos locos, ¿no? Tengo también la versión de experimentada en primera persona. Soy feliz, disfruto de las cosas pequeñas, disfruto del día, disfruto de mis hijas. No he vuelto a utilizar reloj.
y los coleccionaba. No he vuelto a medir el instante con la ansiedad de lo que pueda pasar después, ¿no? Y es una manera de que yo creo que, de verdad, es que parece que estoy hablando marciano, ¿no? Y yo es una manera que creo que todos debiéramos de vivir. Pero hay gente que dice, no, pero es que yo tengo que trabajar y entonces, bueno, está bien, pero todo eso te está hablando una vocecita que quiere que sigas anestesiado, ¿no? No, pero es que a mí no me llega para llegar a final de mes, te vuelvo a hablar la vocecita. Hay una anécdota muy divertida de un empresario que va por primera vez hace muchos años, la conocerás, la haré breve, que va por primera vez al Caribe, ¿no? Y en una playa desierta se encuentra un nativo debajo de un cocotero tomando el sol. El, el empresario que iba paseando la playa le ve y efectivamente ve que al lado suyo tenía pues apilados 4 o 5 cocos, ¿no? Y entonces le pregunta, pues oiga, usted, esto, ¿a qué se dedica? Y dice, no, yo vivo, no me dedico a nada. Y dice, ¿y los cocos? Y dice, bueno, pues sí, los cocos es de la que vuelvo a casa. Efectivamente, paso por el poblado y sé que hay un par de establecimientos que les hacen falta cocos, yo se los doy y se los vendo, ¿no? Aquella mente de aquel empresario, efectivamente, fue lo que se supone que tiene que ser. La historia la conoces y le acabó diseñando un modelo en 10 minutos en el cual aquel hombre que vivía tranquilamente debajo de un cogotero pues ya había cogido mucho más, había contratado a gente del entorno, incluso se había dado cuenta que los cocos son mucho más caros en Europa que en el Caribe, consecuentemente había fletado barcos para que llevasen los cocos a Europa, los había metido en redes de distribución, y cuando todo esto lo había seguido el nativo al empresario, el nativo únicamente le hizo una pregunta, y cuando yo he conseguido todo esto, ¿qué puedo hacer con mi vida? Y el empresario se le queda mirando y le dice, pues mira, con todo el dinero que vas a ganar, de verdad, vas a poder permitirte una vida en el Caribe, tomando el sol sin hacer nada debajo de cualquier palmera. Yo creo que está pasando esto, ¿no? Yo creo que si toda la sociedad en su conjunto nos dedicásemos a entender la vida como un regalo y a vivir y a estar abrazando la incertidumbre de si llueve o hace sol, de si me voy a encontrar, si saliésemos a la calle y mirásemos para arriba y viésemos qué hay, sin duda, si todos lo hiciéramos, el mundo estaría exento de infinidad de egos, de circunstancias, de historias que nos están trayendo un nivel de toxicidad terrible a la sociedad, ¿no? En ámbitos el que quieras. Entonces, Juanjo, ¿qué es para ti el éxito? Ahora, La después paz, de tu la paz, historia. la paz. El éxito es la paz, el éxito es estar bien conmigo y ser consecuente de lo que siento en mis relaciones con los demás, ¿no? Es la paz, la calma, pero no el estar tumbado, no paro, sino la paz. Es una emoción, es una sensación, estás en paz. Fíjate qué curioso. Cuando un día hablando con Antonio Garrigues, muy buen amigo, me decía, "Mira, Juanjo, yo creo que morirse no es malo". Y yo digo, Antonio, no sé si será malo o bueno, pero coño, parece una putada, ¿no? Dice, no, no, porque durante muchos siglos la Iglesia, que de esto sabe mucho y no nos lo cuenta, nos dice descanse en paz. Entonces, si dicen descanse en paz, tiene que pasar algo bueno ahí, porque vas a poder estar en paz. Es decir, yo creo que en el día a día, Javier, no vivimos en paz, vivimos en guerra. Pero cuando a un joven que hoy está iniciando la vida profesional, A mi hija bien, mayor, por ejemplo, bien porque quiere trabajar en otra empresa, bien porque quiere ser emprendedor y dice, quiero montar mi propia empresa, sueña con el yo a éxito. mi hija le dije un día, mira, Lara, y será, desde luego que ha mejorado la especie. Yo un día caminando con ella, perdón, antes de empezar la carrera, que ya está prácticamente terminando, le dije, Lara, ¿qué te apetece hacer? ¿Qué te apetece ser? Y me respondió por el camino que tú ibas, ¿no? Primero, no lo sé, ¿tú qué opinas? ¿Tú? Y hubo un momento en aquella conversación que recuerdo perfectamente y fue muy bonito, ¿no? Porque todas las respuestas que me iba dando Javier tenían que ver con lo que se supone que tiene que hacer para conseguir el famoso éxito que tú dibujas. El famoso trabajo era un instrumento para conseguir el éxito. Era un instrumento para conseguir, los estudios eran otro instrumento para conseguir el trabajo, etc. Y yo me di cuenta de aquello, ¿no? Y le dije, mira, vamos a hacer un juego, Lara. Imagínate, por un instante, que
yo te pudiera dar todo el dinero que necesites, lo que quieras. Que la vida te pudiera dar todo el dinero que necesitas, todos los aspectos materiales. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Una casa, bien. Un coche, bien. No sé qué, bien. Vale. ¿Qué te gustaría ser? Si eso fuera así, ¿qué te gustaría ser? ¿Qué te gustaría hacer con lo que eres? Si le quitásemos la presión a mi hija de tienes que seguir los pasos vinculados a obtener cosas materiales para, una vez que las has obtenido, se supone que vivir la vida que quieres vivir, la pregunta de origen sería, ¿y qué quieres vivir? ¿Qué te apetece hacer? Y aquí hay una diferencia básica, ¿no?, que es entre el ser y el hacer. Yo le preguntaba al ser de mi hija, no le preguntaba al hacer. ¿Cuánta gente conoces que se pregunte qué haría si fuera él de verdad? Ahí la reventamos, porque la gente normalmente no tiene ni idea de quién es, ¿no? Tiene idea de lo que hace. Tú a la gente. Es una sociedad, Javier, fascinante. Aquí nos dicen que somos únicos y exclusivos cuando somos pequeños, porque nos dan un nombre y dos apellidos que normalmente no concuerdan con otros. Nos dicen en el colegio que somos únicos porque nos dan un número en una clase donde no puede haber otro. Cuando somos un poquito más mayores nos dicen que somos únicos porque nos dan un DNI con un número que no puede coincidir con cualquier otro. Nos dan un número de teléfono que no puede coincidir con cualquier otro. Nos dicen que somos únicos porque efectivamente cuando vamos a examinarnos o a echar una candidatura de un puesto de trabajo o lo que sea, nos meten la segunda derivada, y es que tenemos que competir con otros, porque ya no vale con ser único, hay que ser mejor. ¿Mejor que quién? Mejor que aquella persona que nos va a evaluar. Y esa persona que me va a evaluar, ¿de qué me evalúa? Y entonces pasamos por un aro de una manera muy sutil para hacer nuestros los criterios del evaluador para ser aceptados. Y el sistema es tan perverso que memorizamos miles de páginas para ser valorados en positivo por un solo motivo, y es porque si somos valorados en positivo, si sacamos un alto rendimiento de un señor o señora que no sabe quién soy, pero sí que sabe lo que tengo que aprender y lo evalúa, o sí que sabe lo que he de saber y me contrata, mi entorno más próximo me quiere, me reconoce. Con lo cual, fíjate de qué manera más estúpida, pero funciona. Nos dieron la singularidad, después nos dieron el reconocimiento, la aceptación, y después nos dieron el ser aceptados emocionalmente hablando. Y ahí ya estás enganchado. Eso es una droga, amigo. Eso es una droga. Eso es una droga terrible. Porque antes de hacer lo que te apetece, la primera cuestión que a mi juicio te planteas es, oye, ¿y qué van a pensar de mí? ¿Y me van a aceptar? ¿Y me van a seguir queriendo? ¿Y van a seguir contando conmigo? Porque nos han metido en vena, insisto, una serie de principios que están bien, están muy bien. Pero joder, la vida no es solo eso. O sea, a mí me parece que está fenomenal. A mí me parece que ojalá algún día mi hija Lara mire para atrás y se sienta orgullosa de las cosas que ha hecho. Pero te juro que cada día el interés que tengo es que se sienta orgullosa de quién es. Cuando a mí la gente me pregunta qué quieres que sea tu hija, ¿no? Ahora que le va a tocar empezar a hacer sus supuestas prácticas, sus movidas y tal, siempre a ti creo que te lo he dicho, no, yo quiero que sea sana y feliz. Quiero que sea sana y fuerte, no demás me da igual. ¿Tú te crees de verdad que alguien que ahora tenga 20 años, no te quiero ni contar menos de 20, que tiene una esperanza de vida en el mundo occidental moderno normal, ¿vale? Sin accidentes, sin desgracias, normal. Una esperanza de vida que con creces va a superar los 120, 140 años. Puede estar desempeñando su vida con las mismas reglas que sus bisabuelos, que tenían una esperanza de vida de 60, 50. ¿Tú te crees que todos los avances tecnológicos que están llegando a esta sociedad, a mi hija, le van a obligar o a la hija o a la de cualquiera, le van a obligar a estudiar memorizando cuando ya hoy en día el conocimiento es accesible y universal y es innecesario, totalmente innecesario memorizarlo?
para desenvolverse en el mundo en el que estamos necesitas habilidades, necesitas soft skills, que dicen los americanos. No necesitas conocimiento. No necesitas memoria tonta. Decía Albert Einstein que lo que entre en un papel no lo pongas en la cabeza. Lo que entre en el papel que tú tienes delante, o en tu móvil, o en el mío, no lo pongas en la cabeza, por Dios. Aprende a utilizarlo. Y aprende a cribar lo que estás leyendo, lo que estás viendo, lo que estás observando para tener tu criterio. Ese es el tema. Y en los colegios enseñan criterio. Yo creo que eso es un tema importante hoy, más con la inteligencia artificial, ChatGPT, etcétera, etcétera, donde tienes toda la información al alcance y lo importante, como tú bien dices, es el criterio. Pero Juanjo, una cosa. Podemos ir profundizando en esto, pero quiero conocer más a Juanjo Fraile, Y yo. Persona. Yo he visto a Juanjo disfrutar, salir a un escenario en Santander y ponerse a cantar con el grupo musical, estar por ahí, estar tocando en su oficina, cantar allí. ¿Cómo lo consigues, Juanjo? Hubo un día de esos grises, ¿no? Cuando estás en la noche oscura del alma, ¿no? Que todos tenemos alguna. Hubo un día en que me di cuenta que no había leído cuentos a mis hijas ni rezado con ellas en la noche, y había bailado y cantado poco. Ese día, a esa hora, además recuerdo perfectísimamente bien, sentado con Belén en unas escalinatas de acceso a un hospital, ese día me prometí que eso no iba a volver a pasar. Fíjate, no me prometí que iba a pasar. Lo que me prometí es que eso no iba a volver a pasar. Y tengo el compromiso firme que me nace, insisto, de la tripa, ¿no? Del corazón, de cuando hay música, me da igual lo que opinen los demás, yo bailo. Y es curioso porque de vez en cuando paso por delante de tiendas de estas que ponen la música muy alta, ¿no? Me pasa mucho en Mallorca. Y me paro en la puerta a bailar si el tema me gusta. O efectivamente voy al Palacio de la Magdalena a un concierto con 10.000 o 12.000 personas y mi amigo Fer, de modestia aparte, estábamos cenando primero y se me ocurrió hacer la broma, ¿no? De, esta noche el artista invitado soy yo, prepárate porque te voy a hundir, ¿no? Una broma, si no tenía más. Y efectivamente el tipo me sorprende, estaba yo comiendo un perrito caliente y el tipo me sorprende, sube al escenario y canta conmigo y tal, ¿no? Y subí y disfruté de ese instante que probablemente sea memorable, ¿no? De cuando te vas a morir te acordarás de aquella noche, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Que procuro hacer aquello que resuena con lo que siento. Y no lo hago con una perspectiva, como te decía antes, de ser aceptado o valorado. Hay gente que dice que soy cada vez más excéntrico. Puede ser. Pero esto, ¿cómo se hace, Juanjo? Porque eso nos da envidia a muchas personas. Pero no te tiene que dar envidia, hombre, por Dios. Te tiene que dar... Mira, esta mañana teníamos una reunión en la que yo le planteaba a un grupo de creativos y expertos de Havas, de la agencia, no, vamos a hacer una campaña, me decían y tal. Le digo, mira, no necesitamos influencias, necesitamos referentes. Necesitamos que la sociedad deje de aplicar la palabra envidia por la palabra inspiración o por la palabra referente, ¿no? Si tú ves que hay alguien que está viviendo la vida honrándola, como el regalo que es, con una serie de prácticas, pues en lugar de envidiarlo, de coño, voy a empezar yo a hacer alguna de esas a ver si se me pega algo, ¿no? Así lo hago yo, vamos. Y efectivamente en ese hacerlas, desconéctate definitivamente, Javier, de lo que opinen los demás. Desconéctate, no pasa nada. No pasa nada. Siempre y cuando, evidentemente, oye, estás conviviendo en un mundo, sé educado, sé cortés, no seas, no molestes, no, todas estas cosas básicas, ¿no? De convivir, ser respetuoso, vamos a decirlo así. Pero cada vez haz más cosas que te salgan de dentro. Haz más cosas que te salgan de dentro. Escúchate, dedica todas las mañanas un ratito antes de levantarte de la cama. Tenemos un hábito al levantarnos de la cama que es espantoso, que es el despertador. Es espantoso, no puede haber algo peor que el despertador. Pero no por el despertador está ahí, nos ayuda, está ahí, nos ayuda, sino por cómo nos relacionamos cuando suena el despertador con la vida. La inmensa mayoría de gente que nos escuche o vea va a darse cuenta que es verdad. Yo programo el despertador para que, fíjate, es que es acojonante, perdóname, ¿eh? Yo programo el despertador la noche anterior, o le tengo ya programado por defecto, para anticipar que lo que voy a hacer a la mañana siguiente me dé tiempo.
Todo lo que estoy diseñando que voy a hacer a la mañana siguiente tiene que ver con terceros, no conmigo. Todo. Suena el despertador, reacción, le apago, me cago en la leche, tengo sueño, me quedaría a dormir más. Me levanto en piloto automático. A partir de ahí, cada uno el hábito que tenga. Hay gente que tiene un hábito de lavarse la cara, otros de ducharse, otros de desayunar, otros de hacer yoga, otros de lo que tú quieras. Vas en piloto automático. Te subes a tu coche o al transporte, vas a la oficina, das buenos días, en piloto automático. Y de repente te sientas en tu silla de trabajo y coges aire. Y digo, ya estoy aquí. Todo ese intervalo de tiempo que has dedicado a dar la bienvenida cada día, que por cierto, nadie tenemos la certeza cuando nos dormimos de que nos vayamos a despertar. ¿Vale? Confiamos en ello, pero no existe la certeza. Quizá el día que nos muramos, realmente estamos durmiendo y nos despertamos en otro. Hay una teoría cósmica por ahí que es maravillosa, que dicen que los agujeros negros ya no son tal porque al otro lado hay un agujero blanco. Esto hablamos otro día de ello, ¿no? Es fascinante. La realidad, y vuelvo al tema, es, ¿por qué no te regalas los primeros 5 minutos de tu vida, de tu día, de esa oportunidad de volver a vivir? Regálatelos. Venga, va, ¿cómo te lo regalas? Coño, de entrada, no te levantes. No te levantes. ¿Has vivido la experiencia y cuándo ha sido la última vez de estar despierto en la cama, sintiendo la infinita suerte que tienes de estar vivo y estar bien? ¿Cuándo lo has hecho por última vez? Pero una cosa, Juanjo, ¿cómo se lo contamos esto a ese 95% de la población que se tiene que levantar a las 8 en punto de la mañana, tiene que entrar a trabajar, que está ganando un sueldo bastante ajustadito, que aún no ha podido comprar una vivienda y que está intentando sobrevivir con una ilusión tremenda de poder llegar a pagar esa hipoteca? ¿Cómo se lo contamos? Bueno, esa pregunta proviene del Javier perfil político, ¿no? En el que tu compromiso es, te lo dije el primer día que me hablaste de eso, recuerdo perfectamente aquella tarde-noche en un lugar con unos amigos, no vamos a entrar en detalles, ¿no? Al Mesías hay que matarle y normalmente joven. Y yo te dije, no seas Mesías, ¿no? Entre otras cosas porque todo lo que conlleva ese mundo ahora mismo no tiene sentido. Y además no tiene sentido porque como todos los imperios y todos los modelos que hemos vivido en el desarrollo de la humanidad, está ya en el tiempo de descuento y cambiará en las próximas 5 o 10 años, no va a tardar más. Pero ¿cómo le decimos a esa persona que nos está viendo? Date cuenta de que el 99% de las cosas que haces cada día las haces sin ser tú. Date cuenta que probablemente estés trabajando en un lugar por el mero hecho de que alguien te eligió, no porque tú decidiste. Date cuenta de que estás trabajando en un lugar por el salario o por el sueldo que alguien decidió, no porque tú pensaste qué necesidad tenías de generar riqueza. Date cuenta que te metiste en una casa o en un piso porque hay una norma no escrita que dice que ha de ser así. Y te metiste con una serie de condicionantes y de creencias que diste por buenas sin preguntarte a ti si esa era la vida que querías tener. Date cuenta que efectivamente vas al supermercado y compras productos por la presión a través de infinitos canales que recibes para convencerte de que compres la opción A en lugar de la B, cuando no te has preguntado a ti mismo si realmente quieres la A, la B o ninguna. Yo sé que lo que digo es poco popular. Sé que lo que digo probablemente lo represento desde una pequeña atalaya, porque me lo puedo permitir, dirán los de enfrente. Yo gasto mucho menos dinero ahora que cuando trabajaba, Javier, muchísimo menos. Estoy infinitamente más conectado con lo que hago hoy en día que con lo que hacía entonces. Y el secreto solamente es uno, que es, hablo mucho conmigo. Me pregunto mucho qué hacer. Me pregunto mucho realmente, y fíjate que es curioso porque la mayoría de las veces la respuesta es el miedo. Esa misma persona que tú dibujas no cambia
no hace nada diferente. Einstein de nuevo decía que si sigues haciendo lo mismo, el resultado va a ser siempre igual, ¿no? Sigue haciendo lo mismo por ese origen que hemos dicho, pero porque cuando recibe un fogonazo que le puede llegar a inspirar a cambiar cosas de su vida, cambiar una pareja, cambiar a los niños de colegio, cambiarse de residencia, etc. La respuesta es el miedo. Y la sociedad nos ha enseñado, dentro de esa anestesia que nos dan, hay palabras maravillosamente implantadas, ¿no? El miedo. Y hemos llegado a un momento en que tenemos miedo a los pensamientos, tío. Es alucinante. Yo el primero, ¿eh? Tenemos miedo al pensamiento de el resto qué dirá. Tenemos miedo a la escasez. Es acojonante. La escasez la vivió tu padre. Tu padre vivió la escasez. ¿El legado que te dejó a ti era de miedo? No. La gente que nos esté escuchando, que pregunte qué hicieron sus padres, sus abuelos en función de la edad. Hacían tortillas de patatas sin huevos ni patatas. Los valores eran otros, la disciplina era otra, el compromiso era otro, el esfuerzo era otro, el respeto era otro. No estoy diciendo que lo mejor sea el pasado, para nada. Ahora, si a tu padre o a tu abuelo o a los míos les sacásemos de donde están y les posásemos en este mundo y vieran todo lo que tenemos, dirían, coño, y te quejas. Cuando tú y yo éramos pequeños, bueno, tú eres un poquito más mayor que yo, desafortunadamente, pero cuando tú y yo éramos pequeños, la televisión era en blanco y negro. Había un canal. ¿Eras menos feliz que ahora? O... Vamos, tú te agarran de niño con esto y te vuelves loco. Igual que se vuelven locos mis hijas. Entonces, y no me alargo, pero ¿qué quiero trasladar? ¿Qué te quiero trasladar? No a tanto a ti, sino a quien nos escuche. Joder, habla contigo. Habla contigo en conciencia. Es un entrenamiento, no pasa nada. Al principio cuesta. Tu mente te va a querer distraer, te va a querer meter miedos, te va a querer meter suposiciones, pero habla contigo. Empieza a cuidarte, no solo tu cuerpo. Empieza a cuidar lo que piensas. Decide qué quieres pensar. Empieza a cuidar lo que sientes. Puedes elegir lo que quieres sentir, Javier. Lo puedes elegir. Es increíble y esto no lo enseñan en los colegios. Empieza a elegir vivir la vida contigo que te mereces, joder. Porque vuelvo a insistir, el gran axioma es que la vida es un regalo. Entonces, ese 95%, ¿qué le diría? Que jamás, 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 mi opinión humilde, y me estaré equivocado, mi opinión es que no lo va a resolver nadie externo. Nadie. Pero ni un y conozco el ámbito, como bien sabes. Ni un político, ni un empresario, ni una fundación. Esos son instrumentos, igual que son instrumentos las casas que hay, las sillas que hay, las mesas que hay, los vasos que hay. Va a depender cómo tú te relaciones con ello. Yo puedo utilizar este vaso para beber agua, gracias a Dios, o puedo utilizar este vaso para tirártelo en la cabeza y romper la relación. El vaso es el mismo. El vaso le da igual. No. Todo está bien, ¿no? Hay una frase que digo cada vez más a mis amigos y es que todo está bien. Y es verdad que todo está bien. Y entonces, Juanjo, para ti, ¿qué es la felicidad? Insisto, estar en paz. Estar conmigo, estar bien. Mira, yo hice mis primeras incursiones en el mundo del control mental, método Silva y toda esta historia, más, cuando tenía 16, 17 años. Eso lo compartimos. Yo también, una de mis mejores experiencias con 20 y pocos años. Fíjate, yo lo hice en el año 95, creo recordar que es, ¿no? Ya, pues hace muchos años, estamos en el 2025, ¿cuántos años somos? ¿Los 30 años? 30 años. No, en el 95, no, en el 85. 85, 86. Pues a lo mejor coincidimos en el mismo curso, porque yo también por ahí anduve. En el norte. Era un crío. En el 95 había acabado la universidad. No, hombre, no, mucho antes. Pues entonces ya hace 40 años. Sí, pues casi, un poquito menos porque tal, pero casi. Joder, me enseñaron cantidad de cosas, joder. Después conocí movimientos Hare Krishna, Siddha Yoga, iba de chaval a pasar retiros individuales en cistercienses, en Cobreces, en Cantabria, etc. Después la sociedad me metió un meneo y me dijo, no, tienes que ser rentable, tienes que ganar dinero, tienes que producir.
Y utilicé aquellas habilidades que había aprendido para ese otro mundo, ¿no? Y me fue razonablemente bien. ¿Por qué digo esto? Porque me preguntabas cómo es estar en paz, qué es estar feliz. La primera vez que yo intento hablar conmigo después del episodio de la enfermedad, no me soportaba. No lo digo nunca porque no sé dónde lo vais a emitir esto, ¿eh? Pero no me soportaba, tío. No me soportaba. O sea, mi voz interior no soportaba el personaje que había creado. Yo. ¿Qué hice? Pues paciencia. Y entrenar, y paciencia, y hablar conmigo, y estar en calma. ¿Por qué? Porque esos instantes de lucidez que viví de vez en cuando, de ser yo, joder, eran tan maravillosos que yo quiero estar ahí todo el rato. Y me di cuenta que si mi diálogo conmigo mismo es sincero y no hablo de pensar, ¿vale? Hablo del sentarte, respirar en calma y preguntarte, oye, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás? A ti mismo. Si en esa conversación te empiezas a respetar, te empiezas a querer, te das cuenta que vas a pasar ratos cada vez mejores con la única persona que tienes la obligación de vivir esta vida, que es contigo. Todo lo demás es opcional. Pero tú tienes que vivir contigo, carajo. Te habrá pasado, ¿no? En el momento de enfermedad. Sí. Juanjo, todo esto yo consigo algo muy grande, y que lo digo a aquel que nos esté escuchando ahora mismo, el concepto de gratitud. El libro La magia de la gratitud, y aquel que no lo tenga que lo vaya comprando. Bueno, Este ha sido un bestseller, ha sido un concepto nuevo que tú lo sacaste adelante y ha sido realmente potente para muchos miles de personas. No sabemos cuántos miles de personas, da pero igual. cuando te encuentras aleatoriamente a alguien que te dice, oye, gracias, dices, esto ha sido mucho más grande de lo que uno se puede imaginar. Sí. ¿Qué es ese libro? ¿Qué significa la magia de la gratitud? ¿Sabías que 3 de cada 4 trabajadores de los servicios centrales de Vivo Fácil son personas con discapacidad? Pues sí, ellas son precisamente los motores del cambio. ¿Qué es ese libro? ¿Qué significa la magia de la gratitud? Bueno, tiene un componente neurológico, neurocientífico y un componente espiritual y un componente egoísta, ¿no? Muy rápido. El componente neurocientífico dice que el cerebro humano no puede hacer 2 pensamientos a la vez. Y es verdad. Esto quien nos esté escuchando, que se pare un instante y se dé cuenta que no puedes tener 2 pensamientos a la vez. Puedes tener uno, muy rápido, otro, pero no puedes tener 2 a la vez. De ahí escala la parte científica y la fisiología nos dice que no podemos experimentar 2 emociones a la vez. Llorar de alegría. No puedes reírte de tristeza. Vamos a ver si me explico. Llorar de alegría es una expresión que es alegría. Y cuando estás muy, muy alegre, una de las emociones que fisiológicamente tu cuerpo puede tener, reírte, es abrazar, es llorar. Pero cuando estás muy, muy triste, no puedes tener una emoción de reírte. No te sale. Vale. Es diferente cuando tienes dolor por otra cuestión, pero en cualquier caso, no puedes tener 2 pensamientos, no puedes tener 2 emociones a la vez. Llega la parte final y te dice la neurociencia, hey, conscientemente, lo que pasa es que no nos han enseñado cómo, tú puedes decidir qué quieres pensar. Conscientemente. Hacemos del orden de los 30, 40, 50.000 pensamientos inconscientes al día. Conscientes escasamente una docena. Ve creciendo el plano de la consciencia o, en los momentos críticos, escoge qué quieres pensar. Llegó la segunda parte, que es la que tenía que ver con una espiritualidad, ¿no? Y era ver cómo, joder, había gente que para mí eran referentes que en sus peores momentos salían agradecidos. Digo, coño, esto no puede ser. O sea, doy gracias a Dios o doy gracias a no sé quién porque... Y yo veía que aquella persona la habían machacado. No te voy a decir ya lo de pon la otra mejilla ¿no? de los evangelios. Y entonces me sorprendió mucho. Y entonces llegó la parte egoísta. Y dije, oye, si yo cuando estoy mal, cuando me empiezo a encontrar melancólico, triste, semideprimido, etc.,
decido pensar cosas bonitas, ¿qué pasaría? Y empecé a probarlo. ¿Y qué me di cuenta? Que, como dice mi buen amigo Emilio Duró, hay una diferencia sustancial entre un optimista y un tonto motivado. Y entonces yo crecía en el tonto motivado y aquello no funcionaba. Hasta que de repente me di cuenta de que no era pensar en cosas bonitas, era sentir cosas bonitas. Y la gratitud, cuando la sientes, joder, es que arrasa con todo. O sea, no puedes estar triste, no puedes estar infeliz, no puedes estar deprimido, fisiológicamente, si tú decides estar agradecido. Y ahí apliqué el egoísmo, ¿no? Bien entendido. Y entonces, al principio forzado, empecé a agradecer pequeñas cosas. Joder, pues voy a agradecer que es de día. Venga, voy a ver cómo siento esto. Después empecé a agradecer a personas. Después empecé a agradecer las circunstancias. Después empecé a agradecer los miedos. Porque el miedo esconde una información detrás alucinante. Después empecé a agradecer, no quisiera decir la palabra dolor, pero sí el dolor emocional. ¿Cuál es el motivo por el que está pasando esto? ¿Qué me quieres enseñar? Lo que hablábamos al principio de esta charla. Y entonces llegó un momento en que, joder, estando en mis peores momentos, Javier, estaba bien, tío. Pero iba notando las mejoras día a día. Y entonces desarrollé mi propia lógica, que es, ¿cuántas veces enciendo el teléfono móvil? Al cabo del día hay unos estudios por ahí que dicen que entre 200 y 300. Vale, ¿qué es lo que veo cuando arranco mi pantalla del móvil? Pues cada uno el fondo que tenga. Lo hacemos inconscientemente. ¿Qué pasa si le aplico intención? Si yo cada vez que enciendo el móvil he diseñado previamente, lo hice una vez, no hace falta hacerlo todos los días, el poner un mosaico de fotografías de aquello a lo que realmente aquellas personas, circunstancias, objetos a los que realmente me despiertan gracias vida, joder, gracias. ¿Cuántas veces veo yo esa foto al cabo del día? Entre 200 y 300. Inconscientemente le estoy dando un mensaje a ese cerebro que no diferencia entre verdad y mentira. Hostia, qué suerte tengo, ¿no? Hay muchas fotos de tu familia. Sí, ¿Qué, claro. qué importancia tiene para ti la familia? Absoluta, total. O sea, no hay absoluta, no hay límite. Total. O sea, para mí, mi mujer y mis hijas, no hay parangón. O sea, fíjate, yo soy hijo y nieto único. Por tanto, la relación con mis padres, que es maravillosa, maravillosa, es una relación, pero no deja de ser una relación padre-hijo, ¿no? En términos de respeto o en términos de condicionantes del pasado, del presente, del futuro. O sea, no sé si me estoy explicando. Entonces, evidentemente, les amo, les quiero con locura, pero lo que he descubierto con Belén es que Belén es la persona, o sea, yo conscientemente no elegí mis padres ni elegí mis hijas, pero a Belén sí. Entonces, joder, tener la inmensa fortuna de que seguir eligiéndola día a día y que ella me elija mi día a día, hostia, yo hay veces que me pellizco, Javier, y que digo, esto me está pasando, esto es... Y luego, la experiencia de ser padre, ¿no? En mi caso bueno, me pareció, o sea, a mí me parece la experiencia más relevante que tiene la vida de un ser humano. O sea, no creo que haya nada más relevante que eso, no creo que exista, es la epifanía más potente que tiene un ser humano. O sea, el instante en el que agarras a tu hijo o hija por primera vez, no creo que haya nada igual. Pero, Juanjo, ¿qué le dirías a aquel Juanjo de hace bastantes años menos consciente? A ver, le diría, déjalo ya. Déjalo ya. O sea, fíjate, el único arrepentimiento real, y me estoy sincerando demasiado hoy, no sé por qué, pero mi único arrepentimiento real, ha llegado un momento, Javier, en que siento que mi enfermedad fue un regalo. Y el único arrepentimiento real es, joder, ¿por qué no me pasó antes? ¿No? O, no exactamente así, no, eso lo estoy mintiendo, ahora lo estoy dramatizando mucho. ¿Por qué no aprendí de otra manera antes? Sin efectos colaterales. Y me hubiera gustado, y además me atrevo a decirte que casi sé hasta cuánto antes debiera de haber sido.
Porque es curioso, mirando hacia atrás, sí que tengo una emoción, un recuerdo de una época en mi vida en la que decía, tengo que parar. Y no le hacía caso. ¿Le darías algún consejo a aquel Juanjo hoy? Que paré, ¿Cómo? haciendo lo que hace hoy en día, viviendo. Vive. Es que es muy sencilla la frase. Vive. Te acaban de hacer un regalo, tío. Cuanto antes te des cuenta de la trascendencia y la relevancia que tiene el regalo para lo bueno y para lo malo, primero vas a desear vivir, primero vas a desear disfrutar del regalo. ¿Que hay espinas? Claro que hay espinas. Claro que hay espinas. Muchas. ¿Que hay malos ratos? Pues claro. Que no todo sale conforme lo tendría programado. Entraríamos en un debate muy largo de muchas cosas, pero claro que no sale todo como lo tienes programado. Pero al final, cada día cuando te vas a la cama, Javier, y estás contigo en ese instante antes de dormir, hablábamos antes del de despertar, justo antes del de dormir, esos 2 minutos, 3 minutos, que duermas solo o acompañado, pero estás tú solo. Ya hay silencio en la habitación, ya no hay conversación. Coges tu posición, sabes que todos tenemos un hábito de posición, ¿no? De hecho, cuando te rompes una muñeca o un brazo, la putada es que no puedes mantener la posición. Bueno, coges ese hábito de posición. Pregúntale al que se va a dormir, oye, ¿qué tal ha sido el día? ¿Estás contento? Menuda putada que nos ha hecho, no sé qué circunstancia, no sé qué persona, no sé qué historia, no sé. Se me ha roto el coche, joder, qué putada. Sí, ¿estás contento? Porque es una putada que se rompa el coche, sin duda. Sin duda. ¿Pero estás contento? Porque el coche se ha roto. Vamos a ver, que si te pones de mal humor, el coche no se arregla. Voy a quejarme de que los que mandan no lo están haciendo bien. ¿Vale? Quéjate. Juanjo, tu último libro, No está publicado. el penúltimo. No soy escritor, pero sí que escribo mucho como terapia, ¿no? Escribo mucho a diario, escribo mucho para mí, muchísimo para mí. No, te lo digo porque todo lo que estás haciendo, efectivamente, gracias a eso que ocurrió, Sí, bueno, lamentablemente para ti y para la familia, pero la sociedad, el mundo, hemos ganado todo lo que has producido después. puede ser. Ahí. Yo soy testigo, por ejemplo, en Talentia. Talentia es algo especial. Yo no conocía cosa igual, donde juntas a personas de diferentes formas de pensar, artistas, deportistas, empresarios, cantantes y gente diferente en un entorno enormemente positivo, constructivo, donde se crea un clima de apoyo, de ayuda y de, bueno, de influir en intentar transformar este mundo a algo. Es decir, aquí personas que lo cambian todo. Es que estás aquí por esto, porque estás haciéndolo, cambiando el mundo, cambiando muchísima gente, transformando. Gracias. Talentia es un ejemplo de ello. Bueno, Talentia tiene ocurrió 18 Talentia? años, ¿no? Sí. Que sí que Talentia ha surfeado la madurez de mi vida, ¿no? Y efectivamente es curioso porque hay un denominador común en Talentia en 18 años a los diferentes estados que yo he vivido personalmente y los diferentes enfoques que he tenido de la vida personalmente, ¿no? Y sin embargo, de manera totalmente involuntaria, Javier, de verdad, Belén y yo impulsamos Talentia desde el primer día con el mismo objetivo, que es compartir. No hay otro objetivo. Ni había un objetivo económico en su momento, mercantil. Es más, gastábamos más dinero en el evento aquel entonces, porque efectivamente, oye, entraba más en casa y se podía hacer, ni le hay hoy. Por tanto, no sé qué, cómo, quién, desde el lugar imperceptible, el más allá, no lo sé, ha dicho que eso suceda, ¿no? Es cierto que sucede en un espacio místico de 800 años, es cierto que sucede con una serie de connotaciones singulares, estoy convencido que si se intentara hacer en otro lado lo mismo no funcionaría igual. Y Talentia a día de hoy, por el que habéis pasado más de 800 y pico, 900 personas muy singulares,
muy singulares, ha demostrado que las reglas de juego sociales no son necesarias. No son necesarias. Lo que llevamos hablando un buen rato. Ha demostrado que cuando tú eres tú, cuando no somos un personaje, no llevo la etiqueta de ser el fundador de no sé qué, o el dueño de no sé cuánto, o el artista que llena estadios, etc. Joder, que la vida merece la pena más. Que la persona que está al lado, cuando toma ese mismo camino, y efectivamente en Talentia lo conseguimos en tiempo récord, en unas horas, las relaciones son mucho más bonitas. ¿Que hay un tonto de vez en cuando en tu vida? Sí. Sí, no pasa nada. Que yo mismo he sido tonto mucho tiempo. No pasa nada. Talentia es generoso, Talentia es compasivo, Talentia es, voy a decir la palabra altruista de verdad, ¿no? Y va generando una adhesión. ¿Cuál es el problema de Talentia? Solamente uno, ¿no? A mi juicio, que es, tendríamos que vivir en una sociedad, en un mundo Talentia. Y Talentia son 3 días al año, 4 días al año. Y para que entre gente nueva, pues no todo el mundo puede repetir. Para que entre gente nueva tiene que haber un proceso de renovación, porque es que si no, no llega a la experiencia nada más que a un grupo de amigos, ¿no? Y esa es la pero parte que más... tiene eco, o sea, tiene eco porque sus amigos se están trasladando, Sí, no. están No, multiplicando. pero por eso digo que para mí el único problema que tiene Talentia, y hablando de una manera muy egoísta también, es eso, ¿no? Es que la sociedad debiera de impregnarse de Talentia, en su conjunto. Tendría que haber círculos en los barrios, en las calles, de personas que quieren compartir lo que son con otros. Y desde compartir lo que son, ayudarse en el hacer, desde lo que son. Entonces, debiera de haber en todos los barrios una asociación de vecinos que promulgara esto. Debiera de haber en todas las ciudades una concejalía que promulgara esto, ¿no? Que promulgara que las personas, desde su esencia, y dices, bueno, pero es que hay uno que es muy malo, pues también, no pasa nada. ¿Vas a franquiciarlo? No, nunca. No, porque eso supondría por mi parte la necesidad de que tuviera el modelo, o lo que nosotros aportamos al modelo, un reconocimiento social que francamente me da igual. Y Bueno, sobre pero todo, transformador. porque Talentia sois vosotros, Talentia sois los talenteros. Nosotros no hacemos nada, Javier. Pero ¿cuál era tu objetivo? Cuando lo creaste, ¿cuál era tu objetivo? Nada que ver con la realidad de hoy en día. El espacio tiene 800 años. Es nuestra casa. Maravillosa, por cierto. Y sentados en una ventana de esa casa con 800 años de historia, es que esto lo cuento, joder, dicen, se le ha ido la cabeza definitivamente. Sentados en esa ventana, Belén y yo, me acuerdo perfectamente el instante, nos dimos cuenta de que aunque la casa estuviera a nuestro nombre, somos inquilinos de una casa. O lo que es lo mismo, cuántas cosas habían pasado o habrán pasado en esa casa, en esa misma ventana durante 700 y pico, 800 años. ¿Cuántas? Cuántas alegrías, cuántas tristezas, cuánta violencia, cuántas cosas. Nos pusimos a trabajar con la universidad, el Departamento de Historia Medieval, y nos fue descubriendo muchas. Y aquel día, aquella tarde en concreto, nos dimos cuenta que siendo inquilinos, nos gustaría que dentro de 100, 200, 300 años, que probablemente la casa siga en pie, quien mirase desde esa ventana para atrás, además de las cosas que le van a contar, muchas de ellas se habían perdido, no se sabía, hay historias maravillosas, le dijeran que hubo una gente del norte de Cantabria que durante X años compartieron amistad, compartieron vida, compartieron experiencias de una manera singular en esa casa. Esa era la aspiración, no había otra. El primer año que hicimos este evento, Javier, como no sabíamos qué hacer, en la cena de la primera noche, se me ocurrió decir, vaya, el momento más bonito que tiene esto es ver el amanecer. ¿Alguno habéis visto el amanecer alguna vez? Éramos 20, 15. No. Esto serían las 2 de la mañana. Después de cenar, charlar, cantar, no sé qué. Joder, pues les convencí para que nos dieran las 6 y pico de la mañana que amanece en Baleares,
subimos a la terraza e hicimos una cosa que yo había aprendido de niño, que era el ritual del sol, de bienvenida del día, ¿no? Yo ahora al grupo le digo que haga esto, y hombre, ya le propongo que haga muchas cosas aparentemente locas. Le propongo que haga esto hoy. Bueno, de entrada no entraríamos en la azotea, pero tal. O sea, nunca sabes, ¿no? Pero sí que es cierto que hemos procurado acariciar el proyecto, no agarrarle. Y lo más importante del proyecto, permíteme que insista, sin duda, es la gente que, como tú, habéis dedicado 3 días de vuestra vida a ir a un lugar que no sabíais quién más iba, qué iba a pasar, qué no iba a pasar, y aún así habéis ido. Bueno, yo creo que el secreto de aquello, sea lo que es el clima que creáis entre la gente que asiste y después la atmósfera que vosotros como familia transmitís. Gracias, eso sí que me gusta. Y creo que eso es el éxito. Es una auténtica maravilla. Yo me considero realmente afortunado por haber podido estar allí. Y estoy convencido de que, primero, de que de verdad no hay que ser políticamente correcto, eres un afortunado. Pero gracias a tu fortuna se ha beneficiado mucha gente. Gracias a que Javier Benavente fue un afortunado y alguien te invitó a ir, que te hizo un regalo, y fuiste un afortunado, de verdad que lo pienso. Joder, qué bien le ha venido a mucha gente. ¿Por qué? Porque te has dado cuenta, y desde tu posición posterior, empresarial, fundacional, etcétera, de que, coño, se pueden hacer otras cosas. Y lo transmitimos. ¡Wow! Entonces, Así es. ¿has sido un afortunado? Sí, pero fíjate qué bonito. En la vida se puede ser afortunado para convertir en afortunados a los demás, que es un ángulo que normalmente tampoco queremos ver. Así es. Juanjo, no nos queda mucho tiempo, pero sí tengo alguna ¿Vamos pregunta. a hacer uno solo o varios capítulos de esto? No, uno solo. Bueno, vale. Pero sí tengo algunas. Una pregunta que te quiero hacer a ti es que estamos viviendo una sociedad donde la soledad está creando una situación como nunca antes se había visto en el ser humano, y donde los problemas de salud mental, especialmente los jóvenes, están ahí, latentes. ¿Qué recomiendas? ¿Cuál es tu punto de vista? Primero mirar lo que hay, ¿no? Primero mirar lo que está pasando. Cada uno desde su lugar, ¿no? Mirar qué está pasando. Me interesa mucho esto, Javier. Mirar lo que está pasando. Y mirar lo que está pasando no es emitir un juicio. Es mirar lo que está pasando, de verdad. Y darse cuenta de que la soledad es un palabra que necesita de ayuda, porque la soledad tiene un componente como las monedas cara y un componente como las monedas cruz. Sí, la soledad no deseada. Exacto. Entonces, esa soledad no deseada, lo primero que tenemos que hacer es mirarla. Porque fíjate, las mismas personas que les vamos a invitar a mirar la soledad también necesitan encontrar sus espacios de soledad. Qué paradoja, ¿no? En este ritmo maldito que estamos metidos, no tenemos tiempo, o casi no tenemos tiempo individual de soledad deseada, ¿no? ¿Qué le recomendaría a la gente? Lo que yo aplico, ¿no? O lo que yo procuro aplicar, que es mirar qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? Y cuando es no deseada, aplicar compasión. Somos seres humanos, tío. O sea, no me vale. Y la compasión no significa los huevos fritos con torreznos. Yo siempre la anécdota la cuento porque es divertida. Los huevos fritos con torreznos, la gallina colabora y el cerdo se implica, ¿no? Y es evidente en el huevo y en el cerdo, ¿no? Yo no creo que la visión de quien mira la soledad no deseada sea necesariamente de implicarse. Es deseable que ojalá fuera así, pero padres ángel en España hay muy pocos y en el mundo también. Yo creo que podemos empezar todos desde nuestra situación por mirar la soledad no deseada y aplicar el principio del huevo y la gallina, ¿no? Que es, voy a colaborar. A lo mejor lo haces un día o 2 tardes. Eso es infinitamente más grande que el no hacer nada. Tema de enfermedades mentales. En el año 91, por ahí, en un foro de la Universidad Menéndez Pelayo en Santander, escuché decir que entonces era, creo que sigue siendo el mismo, el director de Atapuerca, que la llegada de la tecnología, en la cual yo me estaba empezando a implicar, el ordenador personal, hablo del año 91,
ordenador personal, todavía no había internet como lo conocemos, etcétera, iba a acelerar un problema real, fisiológico en el ser humano, y es que íbamos a demandar a nuestro cerebro, parte cerebro, que se expandiese y creciera, estamos hablando de unas micras, infinitamente más rápido que lo que históricamente le habíamos pedido. Y no iba a ir acompañado del crecimiento del cráneo. Y de bueno, ¿esto qué carajo tiene que ver? Yo creo que estamos sobreestimulando el cerebro cada vez más con una serie de estímulos adictivos, dopamínicos. Es decir, la lógica que tienen las redes sociales es exactamente igual que la lógica que tienen las máquinas tragaperras en los años 90, la misma. Hoy en día te cuesta ver máquinas tragaperras en los bares, pero los que tenemos un poquito de edad hemos visto a gente enganchada y pidiendo cambio al camarero, en fin, ¿vale? Está provocando un ritmo muy acelerado, muy acelerado para el que la sociedad no está preparada y para el que la gente joven todavía menos. Nos escandalizaría ver a chavales de 12, de 13, de 14 años beber un chupito de orujo cada 10 minutos. Nos escandalizaría. No nos escandaliza verles con esto. Nos escandalizaría contarle cosas a un desconocido que no contamos a nuestra pareja en casa. Lo estamos haciendo permanentemente. Nos escandalizaría entrar en una sala de cine, de las de toda la vida, y estar 7 horas viendo películas. Hay mucha gente que miren el uso diario que le dan a esto y tienen 7 horas de uso diario. Entonces, hoy en día creo que una nueva tecnología llegó, es transformadora, tiene una intención adictiva, dopamínica extrema, lo que pasa es que lo han sabido hacer muy bien, porque han metido el problema en un caballo que es un facilitador de muchas otras cosas. Va a ser difícil competir con eso. ¿Cómo tenemos que responder frente a los trastornos mentales? Pues enseñando en lo posible a la sociedad de que la vida es un regalo y hay que vivirla. Y esto está muy bien, pero esto no es la vida. No, te lo comento porque tú, que te contratan para dar multitud de conferencias en empresas, en diferentes sitios, etcétera, etcétera, este es un tema que ya como amigo te digo que quizás es bueno meterlo ahí porque es algo que hoy en el mundo de las empresas también, incluso el absentismo, gran Es parte que del absentismo. no lo quiere escuchar. Mira, otro día fui a una clausura de un evento de CEOs a dar mi opinión. Y no lo quieren escuchar. No lo quieren. Cometí hasta el error de llamarles fariseos, joder. Pues gran parte del Porque me absentismo, calenté. gran parte del absentismo viene por ahí. Ya, pero yo no tengo que hablar a la gente de absentismo. Yo no tengo que hablar a un presidente, porque entre otras cosas lo soy y lo he sido, ¿no? Yo no tengo que hablar de esto, o sea, no creo que sea yo la persona que debe hablar de esto. Yo tengo que hablar de mi experiencia. Yo no tengo que resolver la vida de empresarios porque una mañana me dediquen media hora, una hora. Es mentira. Eso es una... Bueno, pero a través de la empresa llegamos a la sociedad en general. Pero lo que quiere, sí, pero estoy de acuerdo, pero no voy ahí, ¿eh? Yo no tengo que hacerlo. Son ellos los que tienen que poner interés. Ya. Hoy sale, esta mañana, no sé el día que se publicará esto, pero en la prensa de hoy en España sale que somos 2.500 veces más, 2.500 veces más consumidores en España de productos ansiolíticos y derivados que Alemania. A lo mejor estamos en la cultura de la pastilla, ¿no? A lo mejor estamos en la cultura de la rapidez del remedio. A lo mejor hay alguien que piensa que porque Javier Benavente o Juanjo Fraile vayamos a una empresa y les digamos lo que hay que hacer, o lo que yo haría en su lugar, o lo que he hecho en su lugar, tienen su problema resuelto. No, para nada. O sea, yo ahora mismo personalmente cogería en una sala como esta todas las semanas a 20 y les haría llorar. Y les zumbaría, pero por todos los lados, desde la experiencia de lo que tú has vivido y yo he vivido.
Y cuando salgan de aquí, que digan, oye, ¿qué estoy haciendo? Juanjo, para mí hay unas frases que me han impactado, tuyas, y que me gustaría que muy brevemente, porque cada pregunta haya para un podcast completo, pero muy brevemente digas qué significa para ti estas frases que son tuyas. Wow. Esto no me había pasado nunca, ¿eh? Vivir a lo ancho es darle profundidad al instante. Sé tú. Sé tú de verdad. Sé tú de verdad. Vivir a lo ancho es la contraposición de vivir a lo largo. La sociedad nos ha enseñado que hay que vivir a lo largo, hay que anticiparse, hay que controlar, hay que dominar, hay que temer a la muerte. Todo está en una línea del tiempo. Vivir a lo ancho eres tú y vives con la incertidumbre y abrazas la incertidumbre. Y lo bueno o malo no lo puedes anticipar, simplemente lo puedes abrazar. Vivir a lo ancho es una actitud de que aquí y ahora la vida merece la pena ser vivida. Tengo que decirte que a mí lo de vivir a lo ancho lo he aprendido de ti. Gracias. Porque ahí estamos viviendo a lo largo. Hay que llegar allí corriendo. Siempre. No, perdona. Vive el momento. Claro. Ensánchalo. Exacto. Otra frase dices, despierto cuando dejo de preguntarme qué soy y empiezo a sentir quién soy. ¿Quién soy? Claro, el qué soy tiene una respuesta egoica que tiene que ver con tu nombre, que tiene que ver con tu edad, que tiene que ver con tu sexo, que tiene que ver con tu capacidad adquisitiva, con tus bienes, con lo que haces, con lo que trabajas, con lo que has estudiado. Es tu currículum. ¿Qué soy? Cuando tú vas a cualquier cena y te presentan a alguien, le preguntas, oye, ¿tú quién eres? Pero realmente le estás preguntando, y la otra persona lo está entendiendo tácitamente, ¿qué soy? ¿No? ¿Qué he hecho? ¿Quién soy? No tiene respuesta. En el momento en el que la dosis de humildad necesaria para preguntarte quién eres la sostienes en el tiempo, el qué soy, qué hago, pasa a ser una faceta fascinante, bonita de la vida, pero no es la vida. Otra frase tuya es, la gratitud no es una consecuencia, es una decisión. Totalmente, lo hemos hablado por lo menos un poquito hoy, ¿no? Tienes la capacidad de decidir. El mundo es neutro, Javier. El mundo es neutro. El mundo está ahí para ti. Todo lo que está ahí para ti. Esta conversación está aquí para nosotros o para quien la vea. Es cada uno el que decide cómo interpretarlo. Cada uno decidimos cómo interpretar todo. La misma cosa no la interpreta todo el mundo igual. Para ti sería impensable comprarte un coche que no tienes. Y otro estaría loco y no entendería por qué te has comprado el que te has comprado, por poner un ejemplo. Entonces, la gratitud es la esencia de elegir bien. De elegir bien. Dices, cuando agradeces, todo cambia, aunque nada cambia. Claro, Aunque nada cambie. sí, lo que está ahí fuera sigue estando. El que cambias eres tú. Si tú tienes la capacidad de elegir y tienes la capacidad de interpretar y te saboteas a ti mismo, es tu problema, nadie más. Hay un ejemplo maravilloso, lo dice muy bien el Padre Ángel, ¿no? Que es el perdón. Lo importante de perdonar no es al otro, es a ti. O sea, si tú despiertas la emoción del perdón en ti frente a una persona o circunstancia que te ha hecho mucho daño, el regalo es para ti. El otro ni se va a enterar. Yo recuerdo un día, bueno, no lo voy a contar, que nos vamos en tiempo. Dices, el liderazgo real empieza cuando dejas de fingir. Claro. Quien está detrás de las máscaras es quien tiene que brillar, porque es quien nació para brillar. Tú imagínate un árbol espectacularmente bonito, el árbol más bonito que hayas visto en tu vida, el que más te guste, que le pones un muro alrededor. Y en ese muro pintas un árbol. El árbol que pintas en el muro puede ser bonito, no lo dudo, pero nunca va a ser el que está dentro de la tapia. Nunca lo va a ser. Dices, el mundo cambia cuando tú cambias la forma de mirarlo. Siempre. Siempre porque el mundo existe, la sociedad en la que vivimos, el mundo en el que vivimos, el aspecto material en el que vivimos existe en tanto en cuanto hay alguien que lo observa y lo interpreta. Si no existe quien lo observe y lo interpreta,
el árbol, el árbol que se cae y nadie escucha el ruido de la caída, ¿existe o no existe? Dices otra frase muy buena. Transformar el mundo es un acto de presencia, no de poder. Claro. ¿Qué es la presencia? La presencia eres tú aquí y ahora. Tú y aquí ahora no necesita tener poder, tener potestad. Hay una distinción de palabras maravillosa, clásica, que es la autoridad y la potestad, ¿no? La autoridad es el saber socialmente reconocido, es el que inspira. La potestad es el poder socialmente reconocido, que es el que tienen los ejércitos, ¿no? Em, Cuando tú estás en presencia, cuando tú eres tú, el poder da igual. Es que no hace falta poder. ¿Para qué quieres tener poder? ¿Para qué? O sea, realmente, yo hablase ahora con la persona aquí sentados, que para Javier Benavente es la más poderosa del mundo. Y te garantizo que come, caga y mea igual que los demás. Que sea el más poderoso socialmente hablando no significa que no tenga miedo, no significa que sea feliz, no significa que esté en paz, no significa tantas cosas que los demás pensamos que significan. La presencia es lo único que importa, claro. Juanjo, no vamos a continuar porque si no esto se nos convierte en un video podcast de muchísimo tiempo y no nadie lo va a escuchar. Entonces, sí me gustaría saber dónde te pueden encontrar. Bueno, pero antes de dónde te pueden encontrar, que estás en todas las redes sociales, tienes también varios podcasts. Me gustaría que los nombraras porque son realmente buenos. No, bueno, ahí yo soy un amante del audio desde niño, ¿no? Pero amante a lo bestia. De hecho, trabajé en la radio durante bastantes años, etcétera. Llegué a montarme en las oficinas de Santander nuestro estudio profesional, una barbaridad. Y ahora me lo llevé a Mallorca. Entonces, durante un tiempo, como terapia, junto a escribir, lo que decidiera, no estaban de moda los podcasts, te hablo hace 8 años, 9, era grabar cosas, grabar reflexiones, grabar conversaciones, grabar, en fin, cosas. Y desde la oficina me lo publicaban y está por ahí, están las plataformas de Spotify, de Apple, de no sé qué, no sé cuánto. En los últimos años llegué a un acuerdo con Prisa para hacer 2 temporadas de conversaciones, ¿no? Que están en Podium y fueron nominadas para estos premios en fin, de la radio, como se diga. Este año he decidido parar un poquito esa actividad, porque me quitaba, o sea, es maravillosa y agradecidísimo, pero me quitaba tiempo de mi día a día para hacer cosas de territorios nuevos que quiero explorar, ¿no? Me apetece explorar cosas nuevas, no estar todo el rato haciendo lo mismo, ¿no? Entonces hay ahí Vivir a lo Ancho, que hay gente fascinante en esas conversaciones y es un tumba abierta vital, de lo más variopinto. Y hay otros que no sé cómo se llaman, no sé si es Canal Positivo o algo así, perdón, que es donde estaba todo lo anterior grabado, ¿no? Bueno, no, es de nicho, no. Bueno, yo creo que Es de cualquiera que te nicho. quiera encontrar en los podcasts, Sí, buscan Juanjo Fraile, salen, merece la pena. bueno. Lo que está grabado, no sé si continuarás ahora, ¿no? Pero merece realmente la pena. Haré cosas en el año 26, sin duda, pero este año quería, ya os contaré, emprender acciones diferentes, montar historias diferentes, que espero que a la vuelta del verano vean la luz y si me invitas vendré y te las contaré porque van a ser fascinantes. Cuéntanos un poquito ahora cuáles son tus proyectos. No, hay un proyecto que es, bueno, una historia que se llama El viaje, que quiero que sea, para que antes de consolidarlo, tampoco hablar de ello, me puedo contradecir, la famosa hemeroteca, ¿no? Pero quiero que sea un modelo muy colaborativo, muy contributivo, que ayude a despertar a gente, ¿no? Que ayude a darse cuenta de que lo que está sucediendo está bien, pero no solamente es eso. No solamente eso es vivir, no solamente es eso el éxito, no solamente eso es... No, que hay un poquito más, ¿no? Y entonces, ya sabes que soy un tipo inquieto y estoy generando un modelo y una historia que este verano, insisto, lo culminaré. Y espero que a la vuelta del verano, octubre, noviembre, empecemos a armar cosas que me tienen muy ilusionado, Javier. Muy ilusionado, como hacía tiempo. Muy ilusionado. O sea, es un proyecto que nace de esencia y que nace abierto y que nace con la idea de que la gente que quiera forme parte como protagonistas del proyecto, no como beneficiarios, como protagonistas del proyecto. Pero bueno, no lo sé. De momento el compromiso que tengo esta noche es en casa cenamos, tengo ganas de ver a las niñas, mañana llega
Lara de Estados Unidos y tengo muchas ganas de verla. No sé cuándo saldrá esto, pero ya habrá venido. Y estar con gente maravillosa como tú disfrutando de la vida, tío. Pues muchísimas gracias, Juanjo, por regalarnos todos tus momentos, todas tus historias, toda tu experiencia de vida, tu honestidad, contando toda esta historia y ayudarnos a ver, pues a vivir un poco la vida con más, más despiertos, con mayor intensidad y bueno, dándole un poquito más de sentido a esa vida. Y gracias por quizás esa enfermedad vital que estuvo a punto de llevarte al otro mundo y que nos ha traído pues un regalo a toda la humanidad, que es Hombre, tu eso es sapiencia muy y tu ambicioso. conocimiento. Yo creo que al final seamos conscientes, y yo creo, Javier, tú lo eres también, ¿no?, de que esto es un regalo, tío. Que quien nos vea y se ha tragado todo esto, de verdad, que no hace falta que ni siquiera que me busque ni que nos siga, si eso da igual. Lo que hace falta es que se cuestione, ¿no? ¿Qué quiero vivir? ¿Qué quiero vivir? Esa es la historia, ¿no? Y que lo mire. Y lo que salga, que no lo infecte de prejuicios y pensamientos y creencias que en ningún caso son suyas, son absurdas. Si hemos conseguido en esta charla que haya 2 personas, 1 persona, 3, que nos encontramos con ellos dentro de unos meses y nos dicen, joder, me hizo pensar en esto, para mí es el regalo más maravilloso que existe, porque es la intención con la que vengo a hablar contigo. No vengo con una intención diferente. Muchas gracias, Juanjo. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Sé bueno, sé bueno. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado, te invitamos a seguirnos, a compartirlo y a dejarnos tu valoración con 5 estrellas. Con tu apoyo podemos llegar a más personas que buscan inspiración para liderar el cambio, para transformar el mundo a mejor. Gracias por formar parte de este movimiento. Recuerda esto, no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que lo cambia todo. ¿Y tú, cómo quieres contribuir al cambio? Te espero en el siguiente capítulo. Entra en vivofacil.com y disfruta de la vida.